Pedagogías críticas. Una mirada a sus fundamentos teóricos y metodológicos. El debate en torno al estatuto epistemológico de la educación y la pedagogía puede ser abordado desde la perspectiva de la sociología de la ciencia. Mencionada perspectiva es un programa de investigación que pretende explicar los procesos y mecanismos sociales a partir de los cuales el conocimiento científico crece y se expande. Esto quiere decir que de cara a la educación y la pedagogía es importante identificar cuáles son los conceptos, quiénes son los autores, cuáles son los problemas, las corrientes, las posturas metodológicas que la constituyen o que pretenden constituirlas como ciencias, disciplinas o saberes. Para ello, la sociología de la ciencia nos plantea cuatro momentos fundamentales. El primer momento consiste en tratar de identificar las condiciones de producción de la educación y la pedagogía. El segundo momento implica identificar y estudiar la racionalidad interna del sistema teórico de estos dos constructos. En un tercer momento, nos plantea que es importante ver cómo la comunidad académica y científica tienen una comprensión, una aceptación de mencionadas posturas, para finalmente ejercer el ejercicio de la reflexividad, esto es, aplicar todo este procedimiento al mundo de lo cotidiano. De cara a hacer el ejercicio sistemático, riguroso y a partir de un caso específico, optamos por asumir la postura de las pedagogías críticas para aplicar en ellas estos cuatro momentos y así poder identificar cómo es que el conocimiento científico se constituye, crece y se expande. Pedagogía crítica o pedagogías críticas. ¿Qué son? ¿Un modelo? ¿Una corriente? ¿Un enfoque? ¿Una perspectiva? La imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de pedagogías críticas es la de los autores que escriben en torno a ella. En el ámbito norteamericano son reconocidos los nombres de Henry Giraud, Peter McLaren, Michael Apple. En el ámbito latinoamericano es reconocido el nombre de Pablo Freire. Ya que son múltiples los autores y escriben desde diferentes contextos y responden a diversos problemas, tenemos que afirmar que no existe una pedagogía crítica como constructo sistemático jerarquizado de conceptos y teorías a partir de las cuales se pueda leer la educación, sino que existen múltiples pedagogías críticas, ya que son diversos los autores que escriben en torno a ella. Eso nos lleva a definir a las pedagogías críticas como un movimiento educativo y pedagógico que pretende hacer un abordaje emancipador de la formación para entender y resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica mediante la investigación, la reflexión crítica y la toma de conciencia orientada a transformar la praxis, donde la verdad, si es que ésta existe, se pone en tela de juicio en el ámbito de la práctica y no solamente en el ámbito de la teoría. Vemos así que este movimiento tiene como ejes fundamentales el concepto de la praxis, de la toma de conciencia, de la reflexión crítica y de la formación. Es allí donde nosotros encontramos una posible relación entre las propuestas teóricas del Instituto de Investigación de Frankfurt del Meno y la teología y la filosofía de la liberación latinoamericana. Hacemos un primer abordaje, una primera aproximación a lo que serían las condiciones de producción de las pedagogías críticas y trataríamos de afirmar a partir de evidencias empíricas
que los autores de las pedagogías críticas recibieron en un primer momento una influencia por parte de la Escuela de Frankfurt o posible una influencia por parte de la filosofía y la teología de la liberación. Si así son las cosas, tenemos nosotros que remitirnos al año 1941, en el cual el Instituto de Investigación Social de Frankfurt del Meno, orientado y dirigido por Max Horkheimer y Theodor Adorno, trasladaron sus integraciones del Instituto de Investigación de la ciudad de Frankfurt a la ciudad de Los Ángeles, California, donde establecieron su postura y continuaron con sus investigaciones desde una perspectiva marxista de los movimientos sociales que estaban ocurriendo en Alemania. Si nos vamos nosotros al otro escenario, vemos cómo en 1970 Pablo Freire escribe el texto La pedagogía del oprimido, y fruto de los procesos de dictadura que estaba viviendo Brasil, él tuvo que exiliarse y migrar a los Estados Unidos y llegar en el año 1971 a ser profesor de la Universidad de Harvard, donde socializó fundamentalmente sus posturas pedagógicas. Así las cosas, vemos cómo autores de la talla de Henry Giraud, Michael Apple y Peter McLaren afirman en sus textos que recibieron una fuerte influencia, una gran formación del Instituto de Investigación Social, ya que tuvieron contacto con sus textos, como lo fueron La dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, El arte de amar de Erich Fromm y otras obras de teóricos como fueron Walter Benjamin, Frederick Pollock, entre otros. Sin embargo, también vemos otra evidencia en la cual la pedagogía del oprimido de Pablo Freire fue traducida al inglés y posiblemente estos autores tuvieron contacto con la obra de Freire y estableciendo así una perspectiva emancipatoria liberadora de la educación. Vemos también en los textos de McLaren, de Apple y de Giraud que las referencias bibliográficas son constantes en una primera etapa a los autores del Instituto de Investigación Social. Obras de Horkheimer, Adorno, Benjamin y Marcuse aparecen en sus libros tanto citados como referenciados. Pero de igual manera vemos cómo el señor Pablo Freire es quien prologa los textos de Giraud y McLaren en determinado momento y se establece ahí una posible colaboración, un posible apoyo y obviamente una influencia del pensador brasilero en la obra de estos intelectuales. Sin embargo, tenemos que decir, y de cara a la construcción de estas condiciones de producción, que si bien los autores reciben influencias de otros, en determinado momento se hacen autónomos y generan teorías que toman en principio distancia de aquellos que fueron sus referentes y posteriormente generan un nuevo movimiento, una nueva perspectiva, unos nuevos temas, problemas en la indagación. La sociología de la ciencia nos plantea que junto a la reconstrucción de las condiciones de producción del conocimiento es importante indagar frente a la racionalidad que está inmersa en esos sistemas de pensamiento. De cara a nuestro objeto de estudio, las pedagogías críticas, hemos identificado que hay dos fuentes fundamentales de las cuales ellas beben. Por un lado estaría la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y por el otro lado estaría la filosofía y la teología de la liberación latinoamericana. De cara a la Escuela de Frankfurt hemos logrado ubicar que el concepto de teoría, el concepto de crítica y el concepto de crítica de la sociedad están insertos dentro de las pedagogías críticas. Posiblemente los autores tomaron del profesor Jürgen Habermas la clasificación que él hizo de las ciencias en tres perspectivas: ciencias empírico-analíticas, ciencias histórico-hermenéuticas y ciencias crítico-sociales.
En estas últimas estarían insertas las pedagogías críticas, donde el concepto teoría es fundamental. Para Habermas, la teoría es un vocablo, es una acepción que viene del griego, y en los griegos la teoría en principio significó la persona que representaba a la ciudad-estado en la contemplación de las festividades de la ciudad-estado vecina. Eso quiere decir que la teoría significaba aquel que representa a la ciudad en lo divino. Posteriormente, plantea Habermas, los griegos concibieron el concepto teoría como una acción, y ya era la acción de la contemplación de lo divino. Pero vieron los griegos que los hombres no solo contemplaban lo divino, sino que al momento de observar el cielo, observar el cosmos, al mismo tiempo lo estaban pensando. Es así como el concepto teoría pasó de la acción de la contemplación de lo divino a la acción de contemplación del cosmos, a la acción de pensar el cosmos. Así las cosas, el pensamiento del cosmos hizo que la teoría se relacionaran con dos vocablos, la doxa y la episteme. La doxa como el conocimiento ordinario y la episteme como el conocimiento que me lleva al logos. Dice Habermas que la teoría, al relacionarse con el logos, se convirtió en mímesis, y la mímesis hacía referencia no solo a la acción de pensar y contemplar el cosmos, sino a la actitud que tenía aquel que ejercía esa acción. Por lo tanto, de cara a las pedagogías críticas y retomando las perspectivas de Habermas, las pedagogías críticas no solo son el acto de pensar sobre la práctica educativa, sino también terminarían siendo la actitud que asume el investigador al momento de pensar la práctica pedagógica. Un segundo concepto que consideramos los intelectuales de las pedagogías tomaron de la Escuela de Frankfurt es el concepto de crítica. Y la crítica posiblemente la retomamos del profesor Axel Honneth, quien en el año 2001, cuando escribe su texto Patologías de la Razón, logra conceptualizar de una manera muy precisa la palabra crítica. Al igual que hizo el ejercicio Habermas con la teoría, Axel Honneth toma la crítica y la relaciona con aquella acción que ejercía el campesino al momento de cortar el trigo y limpiarlo. Dice Axel Honneth que los griegos consideraron la crítica como la acción de separar, de dividir aquello que protegía el trigo, el fruto del trigo, de lo que era el grano. Por lo tanto, la crítica era la acción de quitar la basura. Si para los griegos la crítica era la acción de quitar la basura en la jornada de la siembra de la cosecha, ese vocablo fue evolucionando y empezó a relacionarse con otras palabras que tuvieron diferentes significados. Crino, quitar la basura; crítico, crítica; criticón, criticable; criticidad, criticismo. Es así como nosotros consideramos que la crítica que plantean los griegos es algo que está presente en las pedagogías críticas. ¿En qué sentido? En que ellas pretenden hacer una reflexión, tomar conciencia mediante la investigación de las condiciones de la práctica pedagógica para la transformación de la sociedad. Vemos en esta manera cómo los teóricos de Frankfurt acuden a los análisis lingüísticos de los vocablos para generar los conceptos, y de cara a los pedagogos críticos cómo esos conceptos son tomados y sumergidos dentro de sus posturas teóricas para afirmar que las pedagogías críticas son un abordaje emancipador que buscan la formación para entender y resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica. De cara a la perspectiva metodológica,
nos remitimos nosotros al texto de Max Horkheimer que se llama Teoría Clásica, Teoría Crítica, donde Horkheimer nos plantea que para hacer una crítica de la sociedad es importante identificar qué tipo de crítica es la que se debe hacer. Horkheimer nos plantea que hay tres tipos de crítica: la crítica normativa, la crítica institucional, la crítica de las prácticas sociales. Cuando habla de la crítica normativa, dice el profesor Horkheimer que todas las sociedades están inmersas en un sistema jurídico que está cargado de valores, valores que conducen todo el comportamiento de las personas, que la primera crítica que hay que hacer a la sociedad es la crítica de la lógica de esos sistemas normativos. Si esos sistemas normativos tienen que ver con los valores, y nos dice y nos plantea un ejemplo fundamental, que dentro de las sociedades la ley y la justicia son dos elementos dialécticos. Cuando se normativiza mucho la sociedad, se pierde mucho la libertad. Pero cuando se permite demasiada libertad a la sociedad, se pierde la normatividad. Es ahí cuando Horkheimer nos dice que toda crítica de la sociedad debe lanzarse en principio a la indagación, a la conceptualización, si se quiere a la contemplación y al quitar la basura de los sistemas normativos. En un segundo momento nos plantea el profesor Horkheimer que toda crítica de la sociedad debe lanzarse al orden institucional. Y cuando habla del orden institucional es hacia la lógica a partir de la cual las instituciones operan, las instituciones funcionan, las instituciones se dan. Es ahí donde Horkheimer también encuentra la perspectiva del funcionario. ¿En qué sentido? Que el funcionario de una institución gubernamental estatal está para prestar un servicio al ciudadano, pero cuando él identifica las prácticas de los funcionarios en las instituciones del Estado, ven que son los ciudadanos los que terminan poniéndose al servicio de los funcionarios. Nuevamente viene ese ejercicio dialéctico donde Horkheimer nos presenta la inconsistencia de los órdenes institucionales que están presentes en la sociedad. Finalmente, Horkheimer nos dice que para realizar una crítica de la sociedad, esa crítica de la sociedad hay que hacerla a partir de las prácticas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las instituciones tienen su forma de proceder, si bien las normas tienen su forma de articularse, las personas tienen sus propias prácticas sociales que también son generadoras de inequidad. Es ahí cuando Horkheimer entonces lanza todo su ejercicio conceptual para identificar qué es lo que sucede en las prácticas sociales de toda comunidad. Cuando nosotros nos remitimos a las pedagogías críticas en su abordaje emancipador de la formación, en su abordaje emancipador de la educación, nos lanzan ¿a qué? A pensar los sistemas normativos, a pensar las instituciones jurídicas y sociales y a pensar las prácticas de la sociedad, para así lograr una emancipación en aquellas personas que se insertan en el mundo de la educación.